Antes pensaba que el matrimonio sería más divertido mientras estaba enfocada en mi trabajo. De repente, tenía 43 años y, al reflexionar sobre mi edad, la idea de pasar mis años sola me aterraba. Fue en esos días cuando lo conocí. Él era tranquilo, siempre transmitía seguridad y era 2 años mayor que yo. Poco a poco, se ganó mi corazón. Nos casamos y nos mudamos a una casa para empezar nuestra nueva vida, apenas medio año después de comenzar a salir. Nos valorábamos mucho y siempre tuvimos claro que cualquier problema entre nosotros podía discutirse. Gracias a eso, nuestra relación de pareja fue excelente, y llegué a pensar que éramos una pareja perfecta. Nuestra vida matrimonial iba bien, a pesar de que ambos estábamos envejeciendo, pero, de repente, empezaron a aparecer problemas que amenazaron nuestro matrimonio. La independencia de los niños y la relación con mis suegros trajeron tensiones inesperadas. Finalmente, decidí divorciarme. Mi esposo explicó que, desde que él y su hermana crecieron, la comunicación entre sus padres era escasa y que su matrimonio había estado mal durante mucho tiempo. Me pregunté por qué justo ahora, pero decidí no pensar demasiado en eso. Como ya teníamos unos 40 años, asumimos que probablemente estaban lidiando con varios problemas. No creímos que su divorcio nos afectaría, pero la verdad es que sí tuvo un gran impacto en nosotros. Antes de casarnos, la relación con mis suegros era cordial, pero con el tiempo, mi relación con mi suegra se deterioró mucho. Nunca quedó claro que le molestaba de mí, pero parecía insatisfecha con todo lo que hacía. Por ejemplo, criticaba que el condimento de la comida era descuidado, o que no le gustaba cómo organizaba la limpieza. Si solo hubieran sido cosas del hogar, tal vez habría podido soportarlo, pero iba más allá. Hacía comentarios como, tu forma de vestir no es moderna, o incluso criticaba mi apariencia. Llegó un punto en el que parecía que estaba a nada de decir, no me gusta tu existencia. Naturalmente, decidí ignorarla y tener la menor interacción posible con ella. Mi esposo estuvo de acuerdo en que esa era la mejor manera de manejar la situación. Sin embargo, me preocupaba que la ira de mi suegra fuera en aumento y que sus ataques hacia mí empeoraran tras el divorcio. A pesar de eso, traté de no darle demasiada importancia porque manteníamos nuestra distancia. Además, había otra preocupación, mi cuñada. Mi cuñada también vivía con mis suegros. No tenía un trabajo fijo y solía pasar mucho tiempo fuera, incluso en la casa de sus padres. Tenía 40 años y todavía no estaba casada. Aunque no era mi lugar opinar sobre eso, su situación era complicada. Generalmente se quedaba en casa y, de vez en cuando, hacía trabajos de medio tiempo cuando necesitaba dinero. Por este estilo de vida, casi nunca tenía dinero. Cada vez que me veía a mí o a mi esposo, nos pedía dinero para sus gastos. Me parecía un problema que alguien de 40 años pidiera dinero de bolsillo, pero como familia no podíamos ignorarla por completo. Mi esposo seguía apoyándola con pequeñas cantidades. Sé que para él era difícil darle ese apoyo económico, pero como las cantidades que pedía apenas alcanzaban para un libro o algún juego, terminábamos cediendo en lugar de resistirnos. Cuando mi esposo se enteró de que también me pedía dinero a mí, me dijo, si vuelve a decirte algo, avísame para protegerte. Pero mi cuñada aprovechaba los momentos en los que yo estaba sola para pedirme dinero. No sabía cómo ignorarla y nunca encontraba la forma de zafarme. Con el tiempo, tanto mi suegra como mi cuñada comenzaron a actuar como si, cada vez que yo visitaba su casa, llegara el árbol del dinero. Esto me hacía sentir muy incómoda. A partir de ese momento, comenzamos a alejarnos de la casa de mis suegros. Temía que la situación en su casa cambiara drásticamente después de su divorcio, y seguía deseando que, por favor, no nos involucraran. Sin embargo, mis deseos fueron en vano, y ocurrió algo inesperado unos días después de que se concretó el divorcio. Esa mañana, el timbre sonó muy temprano. Eran las 5 de la mañana, y todavía estábamos dormidos. Medio adormilada, pensé, ¿quién puede ser a esta hora? Me levanté y abrí la puerta, y ahí estaban mi suegra y mi cuñada. Mi suegra traía unas bolsas grandes y una sonrisa en el rostro. En ese momento, me arrepentí de haber abierto la puerta. Sorprendida, les pregunté qué necesitaban tan temprano. Mi suegra ignoró por completo mi pregunta y, con toda la tranquilidad del mundo, dijo, llegas tarde.
déjanos pasar rápido. Confundida, les pregunté apresuradamente, ¿qué pasa con esas bolsas? ¿A dónde van? Pero, en lugar de explicarme, respondieron, ¿cómo que a dónde vamos? Acabamos de llegar. Todavía medio dormida, no lograba entender nada. Ambas parecían haber huido de algún lugar y, con todo y sus maletas, me empujaron para entrar a la casa. Traté de detenerlas y, confundida, les pregunté qué estaba pasando. En ese momento, mi suegra me miró como si yo fuera una nuera incompetente y declaró, debes entender la situación. A partir de ahora vamos a vivir aquí. Sorprendida, respondí, ¿cómo que van a vivir aquí? No he escuchado nada sobre esto por parte de mi esposo. Mi esposo me habría consultado de antemano si algo así estuviera planeado. Apenas me había despertado, y como en las mañanas tengo la presión baja, mi mente todavía no estaba funcionando del todo. Los primeros 30 minutos después de levantarme, tanto mi cuerpo como mi mente van muy lento. A pesar de sentirme así, intenté argumentar, ¿de qué situación hablas? ¿Del divorcio? ¿Pero cómo que van a vivir aquí? No he escuchado nada al respecto. Sin embargo, como si fuera lo más normal del mundo, ellas siguieron con lo suyo. Trajeron sus maletas y comenzaron a usar el trastero que habíamos estado ocupando, mientras mi cabeza se despejaba un poco. Les pedí, por favor, esperen. Esto es un cambio muy repentino y preocupante. Mi suegra me lanzó una mirada fría y respondió, nuestra familia está en problemas. ¿No tienes corazón o sentimientos? Por eso eres una mala nuera. Luego se burló de mí otra vez. En ese momento, la situación dio un giro. Mi esposo, que tampoco es una persona mañanera, salió corriendo sorprendido por la presencia de nuestras visitantes. ¿Qué hacen aquí tan temprano? ¿Y qué es todo eso? Les preguntó mientras miraba las bolsas. Mi suegra le explicó a mi esposo lo mismo que me había dicho a mí. Yo, aliviada, pensé que lo mejor sería dejar que él manejara la situación. Me retiré en silencio de la escena, ignorando los intentos de mi esposo por detenerlas. Ellas comenzaron a esparcir sus cosas como si estuvieran en su propia casa. Aunque mi esposo trató de hablar con ellas pacientemente, al final terminó aceptando que se quedaran temporalmente. Para él, eso fue una concesión importante. Quería echarlas, pero eran su familia. Mi esposo entendió cómo me sentía y puso una condición: podían quedarse solo un mes, hasta que la situación mejorara. Aunque se suponía que era algo temporal, se les permitió quedarse en nuestra casa y, al parecer, disfrutaban sus días como si nada. Nos obligaron a limpiar la habitación que usábamos como trastero para convertirla en su cuarto. Además, tuve que prepararles 3 comidas al día, a horas fijas, como si estuviéramos en un internado. No ayudaban en nada, actuaban como si fueran invitadas especiales. Si la comida se retrasaba aunque fuera un poco, mi suegra decía con sarcasmo, ¿todavía no está lista? Ya tengo hambre. ¿Acaso en esta casa disfrutan dejando a su familia con hambre a propósito? En mi mente, yo replicaba en silencio, ¿cómo puedes tener tanta hambre si no haces nada? Pero sabía que responder solo traería más comentarios sarcásticos, así que elegí quedarme callada, al menos al principio. Al principio cociné sus comidas, pero poco a poco empecé a cuestionar mis acciones y decidí dejar de hacerlo. Casi no hacían nada más que comer. Simplemente se acostaban en la sala, viendo televisión todo el día. Me daban órdenes como preparar el baño, hacer las comidas y, encima, soltaban comentarios sarcásticos mientras exigían que les trajera café o les sirviera bocadillos. Después de solo una semana viviendo juntos, ya estaba mentalmente agotada. Para colmo, mi cuñada me pidió dinero como si fuera lo más normal del mundo. Extendió su mano y dijo, por favor, dame algo de dinero de bolsillo. Sorprendida, le pregunté, ¿para qué lo necesitas? Pero respondió de manera infantil y molesta, ¿por qué tengo que decirte? No entendía por qué debía darle dinero a alguien que no ayudaba en nada con las tareas del hogar. Si la confrontaba en ese momento, sabía que mi cuñada iría corriendo a quejarse con mi suegra, y el trato hacia mí se volvería aún más insoportable. Por eso, decidí mantener mi negativa al mínimo y le respondí, no eres mi hija. Mi cuñada, enojada, replicó, ¿estás dejando que tu propia hermana sufra en esta casa?
Ni mi suegra ni mi cuñada contribuían económicamente para nada. El costo de las comidas que consumían recaía completamente en nosotros, como si fuera nuestra obligación. Además, los gastos de la casa aumentaron mucho más de lo habitual, y como si eso no fuera suficiente, seguían pidiendo dinero de bolsillo. ¿Cómo podían ser tan descaradas? No tuve más remedio que seguir soportando esta convivencia estresante, aguantando su comportamiento irracional, sus exigencias y sus comentarios sarcásticos. Cada vez que mi esposo llegaba a casa, trataba de consolarme y les hacía advertencias severas, pero su buen comportamiento era temporal. En el fondo, no cambiaban. Mientras mi esposo trabajaba durante el día, actuaban como si todo estuviera permitido. Incluso después de que se cumplió el mes que habían prometido quedarse, no mostraron intención alguna de irse, mirando hacia atrás. Era evidente que desde el principio habían planeado aprovecharse de la amabilidad de mi esposo, usando una y otra excusa para quedarse más tiempo. Poco a poco, sus actitudes se volvieron más arrogantes. Mi cuñada incluso empezó a llamarme de manera infantil, esposa, como si se estuviera burlando. Decidí ignorarlas, pero solo escuchar sus voces me agotaba mentalmente. Ya no podía soportar sus constantes exigencias. Sentía que esa vida era imposible y estaba llegando a mi límite. Me repetía a mí misma todos los días, tengo que hacer algo. Si no cambio esta situación, realmente voy a volverme loca. En ese momento, justo antes de que mi suegra y mi cuñada llegaran, mi esposo había logrado un gran éxito en su trabajo y acababa de recibir un ascenso. Aunque esto era motivo de felicidad, su nuevo puesto requería que se fuera a un viaje de negocios por una semana. Sin embargo, él estaba indeciso. Cuando mi esposo mencionó su viaje de negocios, me dijo, no puedo dejarte sola en una situación así. Quería posponer su viaje hasta que se resolviera el problema con mi suegra y mi cuñada, pero yo también estaba preocupada de que sus problemas personales afectaran su carrera. Para aliviar un poco su carga, decidí despedirlo con una sonrisa. Le dije, está bien, solo será una semana. En el peor de los casos, me escaparé a un hotel. Mi esposo todavía dudaba, pero lo convencí con firmeza de que debía irse. Me preparé mentalmente para enfrentar a mi suegra y a mi cuñada sola. Apenas se enteraron de que mi esposo estaba de viaje, comenzaron a actuar aún más egoístas, como si fueran niños malcriados. Honestamente, hasta los niños pequeños serían más considerados. Mientras yo estaba ocupada con las tareas del hogar, ellas me llamaban constantemente para cualquier cosa. Cuando trataba de decirles, por favor, pueden hacerlo ustedes mismas, las quejas y los reclamos no paraban. Mi suegra incluso me enfrentó y dijo, eres la esposa de mi hijo, ¿por qué no puedes hacer ni siquiera lo más básico? En mis tiempos no se discutía, tu forma de pensar es demasiado ingenua. Cada vez que me veían molesta o frustrada, parecía que se divertían más. Disfrutaban de verme lidiar con su actitud problemática, como si fuera un espectáculo para ellas. Ellas actuaban como si se estuvieran burlando de mí. Pensé que debía encontrar la forma de controlarlas, pero mientras reflexionaba, comencé a idear un plan para callarlas. 3 días después de que mi esposo se fuera de viaje de negocios, mi suegra volvió a lanzarme sarcasmo. ¿No puedes siquiera hacer lo que te dije ayer? ¿De verdad eres incapaz de hacer algo? Como yo me quedé en silencio, mi suegra insistió con un tono aún más insultante, siempre pareces insatisfecha. Pero, ¿qué estás pensando? Si tienes algo que decir, dilo claramente. Pensé que esa era mi oportunidad para hablar, tal vez nunca tendría otra oportunidad como esa. Entonces, decidí soltar todas mis emociones reprimidas. Le dije, madre, está claro que encuentras placer en atormentarme, ¿no? Pero no soy solo una criada. Al menos, mantén lo básico. Respondí con calma, pero con firmeza, como esperaba. Mi suegra replicó, ¿qué modales básicos? No entiendes lo irracional que es lo que estás haciendo. Entonces, traté de explicarle de una manera que entendiera. Te enojas porque tus demandas no tienen prioridad sobre mi agenda ocupada, ¿cierto? Eso se llama egoísmo. También exigir dinero sin trabajar se llama ser un gorrón. ¿Cómo pueden personas que ni siquiera siguen estos principios básicos ser consideradas decentes? Miré a mi cuñada y le dije, hermana, ya tienes 40 años, ¿qué pasa contigo?
¿Eres madre o te has convertido en una niña otra vez? ¿Te llevo al hospital? Lo que dije fue inesperado para ellas. Probablemente no esperaban una confrontación tan directa. Me miraron sorprendidas por un momento, y sus caras se pusieron rojas al darse cuenta de lo que acababa de decir. No hables con ese tono, me dijo mi suegra. No permitiré que una nuera como tú hable tan descaradamente. Mi suegra y mi cuñada me criticaron más fuerte que nunca. Al final, mi cuñada exclamó: si no puedes servirnos, solo eres una molestia. Mi suegra, furiosa, me dijo: es impensable que una nuera no sirva a su familia. Sal de esta casa. Me quedé impactada por esa frase. ¿Salir de la casa? Esta casa le pertenece a mi esposo y a mí. Fue sorprendente que ellas, que estaban viviendo en nuestra casa sin querer irse, me dijeran que me fuera, pero en ese momento, no podía permitirme perder frente a ellas. No podía ceder. Pensé en mi siguiente movimiento y entonces se me ocurrió una idea. Esta era la respuesta. Aunque tendría que conseguir el consentimiento de mi esposo después de enviar un correo, eso debería ser suficiente para empezar. Fingí disculparme profundamente con ellas, diciendo: lo siento, mis palabras fueron demasiado duras. Como disculpa, les proporcionaré algo de dinero para que puedan irse de viaje a algún lugar. ¿Qué tal si? Seguro que caerían en la trampa, como esperaba. Sus ojos brillaron al escuchar lo del viaje y aceptaron mi propuesta, diciendo que estaba bien. Luego les dije: durante su viaje, yo también me iré de aquí. Para mi sorpresa, mi cuñada exclamó con alegría: ¿de verdad te vas? Por fin, ahora esta será nuestra casa. Mi suegra no parecía inmutarse por fuera, pero adentro, seguro estaba contenta. Organicé el alojamiento para ellas y al día siguiente las envié a un spa por una semana. Este fue el verdadero comienzo de nuestra batalla estratégica. Le informé rápidamente a mi esposo sobre la situación en detalle, y él apoyó completamente el plan que había propuesto. Como había dicho antes, empaqué lo necesario y me fui de nuestra casa. El destino era la casa de mis padres, que quedaba a unas 5 estaciones en tren. Al llegar, les expliqué todo en detalle a mis padres, quienes al principio se sorprendieron por las acciones escandalosas de mi suegra y mi cuñada, pero pronto entendieron la situación y nos dieron una cálida bienvenida. Había alquilado una unidad de almacenamiento para guardar temporalmente mis pertenencias, y rápidamente organicé a Ed para que los mudadores transfirieran todo, así que los preparativos para la mudanza se hicieron sin problemas. Día a día, antes de su regreso, todo estaba listo. Durante ese tiempo, no había podido dormir bien, me sentía muy cansado, pero afortunadamente, la sensación de seguridad en la casa de mis padres me permitió descansar bien y dormir cómodamente. Estaba listo para enfrentar el gran enfrentamiento al día siguiente. Físicamente preparado, estaba listo para manejar lo que viniera. El día de su regreso, mi teléfono sonó, como esperaba. Escuché a mi suegra gritar: ¿qué es esto? Sentí que era prudente mantener el teléfono alejado de mi oído. Bienvenida de nuevo. ¿Cómo estuvo tu viaje?, le pregunté con calma. Ella entró en pánico, gritando: ¿de qué estás hablando? No podemos entrar a la casa. Está cubierta y extraños la están destruyendo. Mientras anticipaba su reacción, no pude evitar reír. Entonces respondí con calma, por dentro: esos son los contratistas que contraté. ¿Por qué están destruyendo nuestra casa?, gritó mi cuñada por teléfono, siguiendo los pasos de su madre. Con calma respondí: es inevitable. Como te dije antes, nos vamos de este lugar. Estaban visiblemente sorprendidos por lo que sucedía. Cuando regresaron, toda la casa estaba cubierta con sábanas y la demolición ya había comenzado, lo que les impedía entrar. En respuesta, les expliqué que simplemente actué como quería. Empaqué y me fui de la casa. Eso fue todo. Mi suegra me dijo con urgencia que hiciera algo, que no podía entrar. Le expliqué con calma que simplemente actué como quería. Lo siento, pero no puedes entrar. La demolición ya empezó. Tal vez no te lo expliqué lo suficiente antes, pero esta casa me la entregó mi padre después de que decidimos irnos. Ya no era necesaria. Era económicamente más razonable demoler el edificio antiguo y vender el terreno. Al principio estaban conmocionados, pero parecieron recuperar la compostura por un momento.
Sin embargo, pronto empezaron a quejarse nuevamente, diciendo que no podía ser posible. No pude soportar más sus quejas y respondí con una leve risa: sí, es posible. Después de todo, esta es mi casa. Mi esposo ya sabe de todos los planes. Originalmente, esta casa grande era demasiado para solo nosotros dos, y este es en realidad el resultado que quería. No tengo intención de regresar, y en realidad, estoy disfrutando de mis vacaciones. Me quedé sin palabras por un momento. Rompí el silencio y les expliqué la situación con más detalle, diciéndoles la verdad: sus pertenencias ya han sido guardadas en la casa de su esposo. Él está bastante enojado por toda la situación, así que sería mejor que se ocupara de eso lo antes posible. Al escuchar esta nueva información, mi suegra y mi cuñada finalmente entendieron la gravedad de la situación y empezaron a entrar en pánico al escuchar sus respuestas por teléfono. Terminé la conversación con delicadeza. Más tarde, escuché que recibieron reprimendas aún más duras de mi suegro. Finalmente, al haber perdido su hogar, pasaron la noche a regañadientes en un motel cercano. Cuando buscaron ayuda de mi esposo, su temperamento habitual explotó, les dio un sermón aún más estricto y, al final, declaró resueltamente que ya no tendría ningún trato con ustedes dos. Esto efectivamente cortó lazos con ellas. Desde esa decisión, mi esposo ha evitado por completo cualquier contacto con ellas y ha mantenido su distancia. La situación para mi suegra y mi cuñada se volvió muy difícil de repente. Sin un lugar donde vivir, parecían perdidas, vagando sin rumbo por un tiempo. Durante un largo periodo, se mudaron de albergue a motel, pero finalmente mi suegra comenzó a trabajar como limpiadora en un motel. Mientras tanto, mi cuñada se mantuvo ocupada con varios trabajos a tiempo parcial mientras buscaba un apartamento. Más tarde, su padre me contó sobre sus sinceros esfuerzos. Sin embargo, por razones financieras, no pudieron encontrar una residencia estable pronto y se vieron obligados a mudarse de la casa de un familiar o de la casa de un conocido a otra. Inicialmente, mucha gente les dio la bienvenida, pero debido a su comportamiento egocéntrico, esa bienvenida pronto se enfrió, dando lugar a frecuentes expulsiones de sus lugares de residencia. Mi esposo y yo nos mudamos de nuestra casa de mucho tiempo a una nueva residencia más cerca de su lugar de trabajo. La nueva propiedad en alquiler es muy cómoda y estamos disfrutando de una vida placentera en el sitio de la antigua casa que demolimos. Hay planes en marcha para construir una nueva casa unifamiliar. Una vez que esté terminada, planeamos comenzar un nuevo capítulo allí. Esta será, en última instancia, nuestra última vivienda.